En este video hablaremos de la molécula del ATP y de la bioenergética de una célula. Recordemos que la bioenergética es el estudio de las transformaciones de energía que ocurren en la célula. Estas transformaciones se rigen por las leyes de la termodinámica, por lo cual es importante recordar los sistemas termodinámicos. Y entonces tenemos tres ejemplos: un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. El sistema abierto es en el cual hay transferencia de materia y de energía con el entorno. Un sistema cerrado es donde solo hay transferencia de energía con el entorno, y un sistema aislado no tiene transferencia de energía ni de materia con el entorno. Dicho esto, los seres vivos se consideran sistemas energéticos abiertos debido a que dependen de que haya un flujo constante de energía y materia con su entorno para realizar su metabolismo. Entonces, recordemos qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de reacciones que queremos estudiar. Por ejemplo, puede ser una reacción química o bien un conjunto de reacciones químicas, por ejemplo, una ruta metabólica, o bien puede ser una célula, o bien puede ser un organismo o incluso algo más grande como un ecosistema. Y todo lo que no esté dentro de ese sistema que hemos definido se considera el entorno. Entonces, como mencionamos anteriormente, entre el medio ambiente y el sistema, pues puede haber flujo de energía, que es lo que estudia la bioenergética. Entonces, el cambio de energía libre de Gibbs, representado por delta G, es la función termodinámica más útil para predecir la espontaneidad de una reacción. Está representada por la ecuación delta G es igual a delta H menos T delta S. Delta G es el cambio de energía libre de Gibbs. Delta H es el cambio en la entalpía, que es la entalpía describe la energía interna del sistema. Cuando un delta H es positivo, nos indicará que el proceso es endergónico, y cuando el delta H es negativo, nos indicará un proceso exergónico. El delta S es el cambio en la entropía, y la entropía describe el grado de desorden energético de un sistema. Y aquí recordemos la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo tiende a la entropía. Es decir, que si un proceso se produce de manera espontánea, la entropía total del sistema va a aumentar. En los sistemas biológicos, delta G se representa de esta manera, como está marcado aquí en rojo, lo cual indica que son condiciones fisiológicas: 1 molar de concentración de solutos a un pH de 7 a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Ahora bien, veamos este sistema de A más B nos da C más D, que es una reacción química en donde los reactivos nos dan ciertos productos. Y haciendo las conversiones en esta ecuación, llegamos a la simplicidad del delta G. Lo importante que quiero que retengan en este caso es que un delta G positivo nos indicará que la reacción no es espontánea, y que un delta G negativo nos indicará que la reacción es espontánea. Entonces, en el metabolismo celular existen reacciones acopladas. Por ejemplo, tenemos la reacción 1, que tiene un delta G positivo. Esto quiere decir que no es espontánea. Sin embargo, la reacción 2 es
espontánea porque tiene un delta G negativo. Y si pasamos de glucosa a fructosa, que sería la reacción 3, que sería la sumatoria de estas dos reacciones, el delta G de esta conversión resulta ser negativo, entonces la reacción sí es espontánea. A esto se conoce como reacciones acopladas, que puede haber reacciones que necesitan energía, pero hay otras reacciones que aportan esa energía para que el final de esa ruta metabólica pues pueda ser endergónica o exergónica, dependiendo del delta G. Ahora bien, hemos hablado de la energía y en el caso del metabolismo, esa energía está dada por la molécula de ATP, que es trifosfato de adenosina. El ATP está formado por una base nitrogenada, que es la adenina, un azúcar, que es la ribosa, y 3 grupos fosfato. El primer grupo, el primer fosfato se conoce como fosfato alfa, después el fosfato beta y finalmente el fosfato gamma. Estos fosfatos se mantienen unidos por enlaces fosfoanhídridos. Y veamos por qué esta molécula es energética. Bueno, cuando se rompe un enlace, o sea, y se forma ADP, es decir, solo queda la molécula con 2 fosfatos, se libera una energía de 30.5 kilojoules por mol. Entonces se forma un fósforo inorgánico y una AMP. Puede haber otro ejemplo, que se rompa este fosfato, perdón, este enlace, y entonces se formará AMP y pirofosfato. Y al romperse este enlace, también se liberan un montón de energía, 32.2 kilojoules por mol. Y el último, o sea, si tenemos una AMP, es decir, con un solo fosfato y se rompe este enlace, entonces se quedará solo la adenosina, que es la adenina con el azúcar, y se libera un fosfato inorgánico y este enlace es menos energético, de menos 14 kilojoules por mol. Entonces, si se dan cuenta, al ir rompiendo estos enlaces se libera una gran cantidad de energía que es necesaria para las reacciones endergónicas. Y entonces, de aquí viene el ciclo del ATP. Tenemos al ATP con sus 3 fosfatos, que al romperse uno de estos enlaces se libera un fosfato, se libera energía, que es utilizada para las reacciones endergónicas, y nos queda la molécula de ADP con solo 2 fosfatos. Y las reacciones exergónicas van a liberar energía y esto hace o permite que se fosforile este ADP para formar nuevamente ATP. Y como el metabolismo es la combinación de estos dos tipos de reacciones, entonces esta molécula está en un constante ciclo entre fosforilada y desfosforilada, ¿no? Y a esto se conoce como el ciclo del ATP. Hay otras moléculas que tienen un potencial de transferencia de grupos fosfato, que son moléculas fosforiladas como la glucosa, 6-fosfato, la fructosa, la fosfocreatina, etcétera. Y aquí podemos ver el valor energético de cuando se rompe ese enlace. Aquí tenemos al ATP, que es de 30.5 kilojoules o 7.3 kilocalorías por mol. Una molécula menos energética es la glucosa 6-fosfato, que libera 3.3 kilocalorías por mol. Y una molécula mucho más energética, por ejemplo, es el fosfenol piruvato, que libera menos 14.8 kilocalorías por mol o 61.9 kilojoules por mol. Bueno, ¿y cómo sintetizan la célula el ATP? Lo pueden hacer de 2 maneras. Mediante fosforilación oxidativa, que funciona acoplada a una cadena de transporte de electrones que se ubica en una membrana. Y puede ser de 2 tipos. Se aprovecha la energía derivada de la oxidación de nutrientes
y esto es la cadena de transporte electrónico mitocondrial, o bien se aprovecha la energía de la luz y entonces se lleva a cabo la cadena de transporte electrónico fotosintética. Esto lo revisaremos a más detalle en los siguientes videos. Y la otra forma es la fosforilación a nivel de sustrato, que son reacciones enzimáticas integradas en rutas metabólicas. Y esto también lo veremos cuando ya empecemos de lleno con rutas metabólicas. Otro tipo de energía es el que se genera por las moléculas que tienen un carácter reductor. Las células liberan energía eficientemente mediante cadenas transportadoras de electrones o reacciones de oxidación y reducción. Una molécula entrega esos electrones y se oxida, y otra, al ganar esos electrones, se reduce. Entonces, los átomos de hidrógeno usualmente se liberan simultáneamente, transformándose en protones, ¿no? Entonces, este tipo de moléculas que lleva esos electrones también son moléculas energéticas. Y aquí entonces hablamos de los cofactores redox, que son este tipo de moléculas que pueden recibir o donar electrones. Y aquí tenemos el caso del NAD, que en la parte izquierda se encuentra oxidado y al recibir 2 electrones y un protón se reduce. Esta carga se neutraliza y se agrega un nuevo protón. Entonces, NAD oxidado, NAD reducido. Otro ejemplo es el FAD, que también recibe los protones con sus respectivos electrones y se forma el FAD reducido. Y otra molécula cofactor es el NADP en su estado oxidado. Al recibir electrones pasa al estado reducido. Entonces, estos tipos de cofactores son muy importantes en el metabolismo porque son capaces de aceptar electrones de otras moléculas y ceder esos electrones a moléculas para reducirlas. Y bueno, ya conociendo ahora la energética de los sistemas, podemos entrar ya de lleno a lo que es el metabolismo de las moléculas. Hasta la siguiente.